La química orgánica es la química del carbono. Tenemos que el carbono tiene la propiedad de formar cadenas y además de combinarse con una cantidad de diferentes tipos de elementos. El 99,8% de los compuestos químicos conocidos son compuestos de carbono. Esa es la importancia entonces de estudiar la química orgánica, ya que también forma parte de la química de los seres vivos. El carbono tiene un número atómico de 6 y en su configuración electrónica podemos ver entonces 6 electrones repartidos de la siguiente manera: 1s2, 2s2, 2p2. Como dijimos, el carbono puede enlazarse también a otros elementos como nitrógeno, fósforo, oxígeno, azufre, flúor, cloro, bromo, yodo, hidrógeno y algunos otros con menor importancia. Vamos a comenzar entonces el estudio de la química orgánica viendo primero la estructura de los átomos y las moléculas, para poder conocer un poco más cómo estos elementos se unen, estos átomos de los elementos se unen para formar entonces diferentes tipos de estructuras. Vemos que como ya sabemos de la química general, el átomo está formado por un núcleo en donde se encuentran los protones con carga positiva y los neutrones que tienen carga cero. Y alrededor de este núcleo tenemos entonces los electrones con carga negativa. La masa del átomo se encuentra concentrada principalmente en su núcleo, mientras que el volumen ocupado por todos los electrones es aproximadamente un 99% del volumen total del átomo. Tenemos que en la capa de electrones vamos a tener diferentes niveles. En el nivel 1, capa 1, tenemos dos electrones arreglados de una configuración 1s, 1s2. Tenemos entonces en la capa 2 8 electrones con subniveles 2s y 2p. Y en la capa 3 tenemos entonces tres subniveles, el 3s, el 3p y el 3d, con 18 electrones. Tenemos que la última capa para un átomo determinado se le llama la capa de valencia, y es importante porque esta es la capa de electrones que interactúa con otros átomos para formar entonces los enlaces. Aquí vemos algunos ejemplos, por ejemplo el caso del hidrógeno, tiene una configuración 1s1 y tiene entonces un electrón en el orbital 1s. El carbono, que es el que nos interesa para la química orgánica principalmente, tiene 6 electrones, 1s2, ¿verdad? Tiene 2s2 y 2p2. Tenemos entonces que en su capa de valencia, que es la capa 2, tiene 4 electrones. Otro ejemplo, acá tenemos el fósforo, que tiene 15 electrones, 2 en la capa 1s, 2 en la capa 2s, 6 en la capa 2p, 2 en la capa 3s y 3 en la capa 3p. Tenemos entonces que en total en la capa de valencia, o sea la capa 3 para el fósforo, está ocupado por 5 electrones. Vamos a ver ahora cuál es la forma de los diferentes orbitales. Los orbitales, tenemos que los orbitales S tienen una forma esférica, mientras que los orbitales P tienen una forma lobular. Y los orbitales D también tienen forma lobular, pero orientados en una diferente manera. Específicamente los orbitales P, tenemos que hay tres tipos de orbitales P, el PX, PY y PZ. El orbital PX están orientados en el eje X, el orbital Y está orientado en el eje Y y el orbital Z en el eje Z.
Hay diferentes teorías para el enlace químico, cómo se forma el enlace químico. Tenemos que uno de los primeros en dar una estructura para la formación de las moléculas fue Lewis, que postula entonces las estructuras de punto electrón. En estas estructuras de Lewis tenemos que los electrones se comparten y se representan por puntos. Aquí entonces cuando el carbono y hidrógeno comparten un par de electrones, entonces se representa como un enlace. Porque esta estructura es equivalente a esta, solo que se han entonces reemplazado los pares de electrones por líneas. Entonces se representan, las líneas representan los enlaces. En el caso del amoníaco, tenemos que el nitrógeno está unido a 3 hidrógenos, con cada uno de ellos forma un enlace simple. Pero quedan entonces un par de electrones no enlazantes. Quiere decir que la estructura del amoníaco va a ser esta, en donde tenemos 3 enlaces y un par de electrones no enlazantes, que también se le llama pares solitarios. En el caso de la molécula de agua, tenemos entonces que el oxígeno está unido a 2 hidrógenos mediante un enlace, y además sobre el oxígeno también hay 2 pares de electrones no enlazantes. Tenemos entonces que la molécula de agua se representa por 2 líneas, una que une el oxígeno con el hidrógeno y la otra por el oxígeno con el otro hidrógeno, y los 2 pares de electrones no enlazantes. Una molécula un poquito más compleja, tenemos entonces el metanol, en el cual el carbono se une con 3 átomos de hidrógeno, también entonces a un átomo de oxígeno y a un átomo de hidrógeno del oxígeno. El oxígeno tiene entonces, además de los 2 enlaces, 2 pares de electrones no enlazantes, similar entonces al caso del agua. Tenemos entonces que los diferentes átomos dependiendo de la cantidad de electrones de valencia que tengan, van a tener entonces diferentes formas de unirse a otros átomos. En el caso del hidrógeno, tenemos que se une entonces a través de un solo enlace. El carbono, que tiene 4 electrones de valencia, se une entonces a través de 4 enlaces. El nitrógeno, que está en la capa 5, tiene entonces 3 electrones de valencia y 2 electrones no enlazantes. Por lo tanto, forma 3 enlaces. El oxígeno forma 2 enlaces, que correspondería entonces a los electrones de valencia, sumándolos 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones de valencia. En el caso de los halógenos, vemos entonces que forman un enlace, y cada átomo entonces queda con 3 pares de electrones no enlazantes. El enlace químico se puede representar entonces como la unión de 2 orbitales atómicos, en donde estos orbitales se encuentran, se solapan y comparten entonces un par de electrones. Aquí tenemos como ejemplo la formación de la molécula de hidrógeno. Vemos que esta unión entonces en la molécula de hidrógeno se están compartiendo un par de electrones. Ese enlace en donde los electrones ocupan un orbital molecular que es simétrico en forma cilíndrica, entonces se le llama un enlace de tipo sigma. Sigma, la letra griega sigma. Cuando 2 átomos de hidrógeno se unen para formar la molécula de hidrógeno, su energía disminuye. Quiere decir que los 2 átomos de hidrógeno tienen mayor energía que la molécula de hidrógeno. Esta energía corresponde a 436 kilojoules por mol. Cuando se forma la molécula de hidrógeno, se libera esta cantidad de energía, pero cuando se rompe la molécula de hidrógeno, entonces esta energía es absorbida. Vamos a ver en esta simulación cómo entonces la energía cambia a medida que los átomos se acercan unos a otros. Si alejamos el átomo lo suficiente, van a llegar a una energía cero.
Pero a medida que este átomo se acerca al otro átomo, entonces la energía empieza a disminuir hasta un punto mínimo. Esta distancia aquí se le llama entonces distancia de enlace, es la distancia entre los dos átomos. Si queremos acercar un poco más los átomos, veremos que inmediatamente la energía empieza a aumentar bruscamente. Y entonces es una energía muy alta. Quiere decir que los átomos siempre van a tratar de alcanzar la mínima energía posible. Y entonces la mayor cantidad del tiempo va a estar en este punto donde corresponde a la distancia de enlace. Vamos a ver ahora la teoría de repulsión de los electrones de la capa de valencia. Esta teoría sirve para predecir la geometría de las moléculas, dependiendo entonces del número de electrones o pares de electrones enlazantes y el número de pares de electrones no enlazantes. Veamos entonces en qué consiste esta teoría. Esta teoría dice que los pares de electrones de la capa de valencia se repelen unos a otros, tratando de minimizar la energía. Por lo tanto, entonces siempre van a estar lo más alejados posibles uno de otro. Vamos a ver entonces algunas de las moléculas más sencillas y ver cómo afecta el número de enlaces y el número de pares solitarios o no enlazantes en dichas moléculas. Vamos a añadirle a un átomo un enlace. Añadimos entonces, aquí tenemos una molécula diatómica, por ejemplo, HBr, HCl, que son moléculas diatómicas. En este caso, la estructura es una estructura de tipo lineal. Aquí los pares electrónicos, ¿verdad? Solamente hay uno, por lo tanto no se pueden repeler unos con otros. Si añadimos, por ejemplo, otro par de electrones en un nuevo enlace, vemos entonces que tenemos una molécula también lineal, pero ahora vemos entonces sí que estos dos pares de electrones se repelen y tratan de alejarse. Por lo tanto, vamos a encontrar que el ángulo de enlace entre estos dos enlaces es de 180 grados. Si continuamos adicionando un nuevo enlace, vemos que ahora tenemos tres pares de enlaces. Por lo tanto, hay tres pares de electrones, o sea, tres enlaces. Cada uno se proyecta entonces hacia los vértices de un triángulo equilátero, dándonos una molécula trigonal plana. Esta geometría, vemos entonces que todos los átomos se encuentran en un solo plano. Si añadimos otro enlace, vemos entonces que forma el tetraedro regular. Es una geometría tetraédrica, en donde los ángulos de enlace son de 109.5 grados. Veamos entonces qué ocurre cuando tenemos pares solitarios. Por ejemplo, vamos a añadir aquí, como hicimos anteriormente, dos átomos. Al átomo central tenemos dos enlaces, dos pares de electrones enlazantes. Vamos a añadir entonces un par solitario. Vemos que inmediatamente la molécula toma una forma angular, en donde entonces uno de los podría ser un trigonal, pero entonces uno de los vértices está ocupado por el par de electrones. Vemos que esta molécula entonces es de tipo angular. Vemos aquí, por ejemplo, el caso de la molécula de agua, que tiene dos enlaces y dos pares de electrones no enlazantes. Estos pares de electrones no enlazantes empujan a los átomos que están enlazados al átomo central hacia un lado, ¿verdad? Y entonces forman un ángulo. Estas moléculas son de tipo angular. Veamos entonces, por ejemplo, otros casos. El caso de la molécula de amoníaco. El amoníaco tiene tres enlaces, tres hidrógenos y un nitrógeno en el centro.
Si añadimos un par no enlazante, vemos que inmediatamente esta molécula toma una forma trigonal piramidal o pirámide trigonal. Vemos entonces que dependiendo del número de enlaces, de pares de electrones enlazantes y de pares de electrones no enlazantes, podríamos predecir entonces la geometría de las moléculas, sabiendo que cada uno de estos pares van a tratar entonces de alejarse lo más posible uno de otro, y por lo tanto entonces podemos tener una idea muy clara de cuál será la geometría de estos enlaces. Para finalizar, vamos a ver aquí entonces si añadimos dobles enlaces, por ejemplo en la molécula de CO2. Vemos que aquí podremos tratar entonces la molécula como dos pares que se alejan unos de otros, y el ángulo de enlace es de 180 grados. Es una molécula de tipo lineal. Por ejemplo, la molécula de HCN podríamos dibujarla colocando un triple enlace con el nitrógeno y añadiéndole al átomo central un hidrógeno. Vemos aquí entonces que también es una molécula de tipo lineal, porque consideramos a este grupo como un par que se repele con este otro. Aunque aquí hay tres pares, están repeliendo a este otro par que forma el carbono con el hidrógeno. El ángulo de enlace aquí también es 180, tenemos una molécula de tipo lineal. Y así entonces podemos trabajar con diferentes combinaciones de enlaces y pares solitarios, y poder entonces predecir qué tipo de molécula, geometría de la molécula tenemos. Vamos a explicar ahora cómo se forman los orbitales híbridos en el átomo de carbono. Tenemos que un orbital 2s se combina con los tres orbitales P, el Px, el Py y el Pz. Al combinarse estos orbitales, forman cuatro orbitales sp3 en una estructura tetraédrica. Cada orbital sp3 está conformado entonces por un lóbulo positivo y un lóbulo negativo. Tenemos que esta es la conformación para la estructura del metano, en la cual cada orbital sp3 se combina entonces con un orbital s de los hidrógenos, formando entonces el metano, en el cual tenemos el carbono átomo central y los hidrógenos entonces en los vértices de un tetraedro. En este caso el ángulo de enlace es de 109.5 y la longitud de enlace de carbono-hidrógeno de 109 picómetros, o sea 1.09 angstrom. También la hibridación sp3 se encuentra en el etano. Cada carbono del etano tiene entonces una estructura tetraédrica. Tenemos aquí entonces que dos carbonos se unen a través de un orbital sp3 y forman entonces lo que se llama un enlace sigma sp3-sp3. Y entonces quedan, de cada carbono quedan entonces tres orbitales sp3 libres que se pueden combinar entonces con hidrógenos para formar entonces la molécula. En este caso, para la molécula de etano, la distancia de carbono-carbono es de 154 picómetros y el ángulo de enlace carbono-hidrógeno es de 111.2. Vemos aquí la estructura tridimensional del etano. De la misma manera como se combinan los orbitales sp3, tenemos también los orbitales híbridos sp2. En este caso, se combinan solamente dos orbitales P con un orbital S.
quedando entonces un orbital PZ, en este caso sin combinar. Como se combinaron un S con 2P, este tipo de orbital híbrido se llama SP2. Al unirse dos orbitales híbridos SP2, tenemos entonces que estos orbitales P, que están en este caso paralelos, se combinan y forman entonces los enlaces, el enlace pi. Hay que tener claro entonces que el enlace pi tiene entonces una nube electrónica por arriba y por debajo del plano que contiene a los hidrógenos y a los carbonos. Esta molécula entonces es una molécula plana que se llama etileno. En el etileno el ángulo de enlace carbono, hidrógeno es de 121.3 y entre los hidrógenos de 117.4. Y la distancia de enlace carbono-carbono de 134 picómetros. Los orbitales híbridos sp se forman al combinarse un orbital S con un orbital P, quedando entonces dos orbitales P sin combinar. Tenemos entonces que cuando se combinan se forma entonces una estructura lineal con un ángulo de 180 grados. Aquí no estamos mostrando en este caso los otros dos orbitales X y PY. Aquí entonces ya en una forma tridimensional la estructura, la cual entonces aquí tenemos los orbitales SP y los orbitales PZ y PX están entonces sin combinar. Cuando tenemos dos átomos con la misma hibridación SP y forman entonces un enlace sigma entre los orbitales SP y dos enlaces pi con los dos orbitales P que quedaron entonces sin combinar. Se forma entonces la molécula de acetileno, que es una molécula de tipo lineal. Esta molécula, el ángulo de enlace es de 180 grados. La distancia de carbono-hidrógeno de 106 picómetros y carbono-carbono de 120 picómetros. Vemos aquí un resumen entonces de estos compuestos con diferentes hibridaciones. El metano, que tiene una hibridación sp3, el etano, también sp3, aquí se combinaron dos carbonos, y el etileno con una hibridación sp2 tiene doble enlace, acá solamente enlaces simples, y el acetileno con enlaces triples que da entonces una hibridación sp. Los ángulos de enlace para el caso del etano es de 109.5 y para el etano también de 109.5. Son tetraédricos en cada carbono. El etileno tiene un ángulo de enlace de 120 grados, mientras que el acetileno de 180 grados. Además del carbono hay otros átomos que pueden también hibridizarse. Por ejemplo, el nitrógeno tiene una hibridación sp3, pero uno de los orbitales sp3 está ocupado por un par no enlazante. Por lo tanto, entonces, aunque tenga una hibridación sp3, decimos que esta molécula es trigonal piramidal. También entonces el caso del oxígeno, aquí también tiene una hibridación sp3, pero dos de los orbitales sp3 están ocupados por pares no enlazantes. Por lo tanto, aquí la molécula en esta sección es angular. El caso de la molécula de metanol. Y el azufre se parece mucho al oxígeno, tiene dos pares de electrones, cada uno de ellos es un orbital sp3. Y la molécula es angular también.
Veamos ahora la teoría de los orbitales moleculares. Esa teoría de los orbitales moleculares dice que las funciones de onda de los átomos se combinan matemáticamente para dar entonces los orbitales atómicos de los átomos se combinan para dar entonces lo que se llaman orbitales moleculares, que son funciones matemáticas que responden a la combinación de los diferentes niveles de los átomos que se combinan. En el caso del hidrógeno, al combinarse los dos orbitales 1s, van a dar entonces como resultado un orbital enlazante de menor energía y lo que se llama un orbital antienlazante de menor energía. Son orbitales moleculares, OM, orbital molecular, en este caso de tipo sigma. Tenemos aquí entonces que en los orbitales moleculares antienlazantes vamos a ver nodos, o sea, secciones donde no hay probabilidad de encontrar el electrón. En un momento vamos a ver una animación en donde se ve ya en 3 dimensiones estos orbitales. Para el caso, por ejemplo, del etileno, vemos que los orbitales P, por ejemplo, se pueden combinar también de orbitales atómicos P, se combinan a orbitales moleculares, en este caso un orbital molecular de tipo pi, que tiene una nube electrónica por arriba y por debajo del plano de los carbonos, que se llama entonces un orbital pi enlazante, que va a tener entonces los 2 electrones correspondientes a cada uno de estos orbitales atómicos. Y también entonces vamos a ver un orbital pi antienlazante que contiene entonces un nodo entre los 2 átomos de carbono. También vamos a ver entonces en un momento esta animación. En esta animación vamos a ver la formación del orbital molecular del hidrógeno. Y vemos entonces el orbital sigma antienlazante y el orbital sigma enlazante para el hidrógeno. En la antienlazante. Ahora en la molécula de etileno también vamos a ver ahora el orbital pi enlazante, que tiene la nube electrónica positiva y negativa por arriba y debajo. Y tenemos también entonces el orbital pi antienlazante. Podemos ver también un enlace sigma enlazante y un enlace antienlazante y un enlace sigma antienlazante aquí.